y de quien habla, debo reiterar que no existe ni existirá ninguna contratación irregular en mi sector. Así es, compañeros, información en vivo desde Palacio de Gobierno aquí en el Cercado de Lima. Ya el gabinete ministerial está en esos momentos conversando con la prensa y ha tomado la palabra primero el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. La escuchemos. Lucha contra la corrupción. Ustedes podrán encontrar acciones, omisiones, quizá algunos excesos de funcionarios públicos, pero en estos 10 meses y algo más de gobierno no existe ningún acto de corrupción del gobierno que encabeza la presidenta Boluarte, y más bien hemos entrado, ¿no es cierto?, a un peligroso escenario en el que se pide información hasta por la marca del lápiz que utilizamos en nuestros escritorios, que por supuesto la van a tener permanentemente por el acceso a las vías de información y por transparencia. Se nos ha pedido la relación hasta de nuestros correos electrónicos, de nuestros WhatsApps, de las reuniones que tenemos, de nuestra caja chica, del uso del combustible, y reiteramos aquí en este momento que van a tener acceso a toda esa información y a todo lo que permita la ley. En el caso concreto de la presidencia del Consejo de Ministros y de quien habla, debo reiterar que no existe ni existirá ninguna contratación irregular en mi sector, y que las investigaciones que se vienen desarrollando, todas ellas han generado inmediatamente sendas carpetas fiscales, ¿no es cierto?, que nosotros estamos atendiendo con prontitud y colaborando en la averiguación de la verdad. Pero también debo decir, con esa misma contundencia, que me llama poderosamente la atención que investigaciones de carácter reservado sean repartidas a los medios de comunicación, a algunos medios de comunicación, y sean filtrados por algún fiscal cuya sanción exijo en este momento de la investigación, porque la investigación tiene que ser reservada. Las reglas tienen que ser claras para todos, para los investigados, para quienes dirigen la investigación fiscal y también, por supuesto, para los periodistas. Dicho esto, quiero dar cuenta que en el Consejo de Ministros hemos aprobado varios proyectos de ley, 8 normas que son importantes, que las voy a resumir en este momento y luego voy a dar paso a los señores ministros para que expliquen el alcance de estas obras, de estas normas. En primer lugar, hemos aprobado un proyecto de ley que deroga la disposición complementaria 98 de la Ley de Presupuesto. Esperemos nosotros que el Congreso de la República permita la asignación eficiente del gasto público a través de los municipios y los gobiernos locales, especialmente en el último tramo de ejecución presupuestal de este año. Asimismo, hemos aprobado un decreto legislativo muy importante, decreto legislativo en virtud de las facultades que nos ha delegado el Congreso de la República. Es sobre el uso del canon y sobrecanon de los gobiernos regionales y locales en materia de seguridad ciudadana. Esto va a permitir que se repotencien, por ejemplo, las comisarías y un trabajo más estrecho entre la policía y los gobiernos, especialmente locales. Hemos aprobado, asimismo, un decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias a favor de varios distritos afectados por el fenómeno del Niño. Lo va a explicar el señor ministro de Defensa. Son 104 millones a ser repartidos en varios distritos que tienen una alta incidencia o un peligro inminente ante el fenómeno del Niño. Igualmente, hemos aprobado un decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias para fortalecer las unidades de flagrancia delictiva. El señor ministro de Justicia hará la explicación de una norma que consideramos potente, muy importante, y que va a ir de consuno con la lucha frontal contra la delincuencia que ha emprendido este gobierno. Hemos aprobado asimismo un decreto supremo que declara el estado de emergencia en 11 departamentos, 38 provincias y 158 distritos por peligro inminente de lluvias intensas. Esta recomendación de Defensa Civil también se explicará posteriormente los alcances de esta norma importante. Asimismo, hemos aprobado un decreto supremo que declara de necesidad pública la concesión del proyecto de transmisión de la subestación Piura Nueva Frontera. Son 107 millones de dólares en capacidad energética que están siendo ejecutados en este gobierno, y esta es una norma que refuerza el avance de y el traspaso de esta línea eléctrica hacia cerca de nuestras fronteras.
Hemos aprobado de igual manera un decreto supremo que aprueba un préstamo de contingencia con el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto servirá para tener una reserva, un crédito, digamos, expectaticio para atender los desastres naturales, la emergencia sanitaria, la crisis financiera, entre otros. Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto supremo que, a su vez, establece un nuevo periodo de pago del saldo remanente para proyectos de tratamiento de aguas residuales, concretamente para concluir los proyectos de Cajamarquilla, Nievería y Cerro Camote. Eso es todo lo que hemos discutido en el Consejo de Ministros y asimismo hemos analizado, por supuesto, todo lo que concierne el tema migratorio. Ha estado presente el superintendente de Migraciones para darnos un reporte que comparto con ustedes a continuación. A la fecha se han presentado 163.320 solicitudes para el programa de regularización migratoria. Se han entregado 42.000 certificados, ¿no es cierto? Han habido 263.000 citas, de las cuales no han asistido las personas que han pedido esta cita, más de 52.000 ciudadanos extranjeros. Y en fin, hemos alcanzado más o menos 2.500 solicitudes diarias. Debo reiterar que el plazo concluye el próximo 10 de noviembre y que nosotros estamos en condiciones de asegurar de que este plazo extraordinario que se ha otorgado va a terminar en la fecha que hemos explicado y que permanentemente estamos en contacto con el sistema de migraciones, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, para ir monitoreando este tema que es tan importante para la seguridad ciudadana. Doy el uso de la palabra a continuación a la señora Ministra de Relaciones Exteriores. Exitosa. Muchas gracias, Premier. Buenas tardes. Quiero informar que la semana pasada el Premier presidió una delegación de alto nivel a Washington, D.C., que estuvo conformada también por la señora Ministra de Cultura, el Ministro de Justicia y la suscrita. En esa ocasión pudimos sostener un diálogo con los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y les transmitimos nuestra preocupación por el tratamiento de ciertos casos que son muy sensibles para nuestro país, particularmente el tratamiento de los recursos presentados por terroristas. De igual manera, el señor Premier participó en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA y frente a todos sus miembros y el secretario general de la OEA, reiteró estas preocupaciones y también presentó una propuesta, que es una propuesta peruana, para emprender una reforma del sistema interamericano de derechos humanos que mejore las reglas de juego y otorgue mayor transparencia a las decisiones de estos órganos, y también para reforzar la Carta Democrática Interamericana y la respuesta de la OEA a casos que se dan en nuestra región. En esa ocasión también hemos sostenido reuniones bilaterales con representantes de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, así como con senadores y congresistas. Estas autoridades han ratificado la confianza de Estados Unidos en el Perú y su rol en la región. De la misma manera, han reiterado la invitación que formula el presidente Biden a la señora presidenta Dina Boluarte para que participe el 3 de noviembre próximo en Washington, D.C., en la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, en que participarán cerca de 10 países de la región, invitados especialmente por Estados Unidos. Finalmente, debo informar que sobre el caso del señor Alejandro Sánchez Sánchez, del caso de Zarratea. Como saben ustedes, se encuentra detenido por ingreso irregular a los Estados Unidos. Se nos ha informado que las autoridades estadounidenses le han negado el asilo que había solicitado. El señor Sánchez, sin embargo, ha apelado y esa apelación será decidida por las autoridades norteamericanas en los próximos días, de manera que esperamos que muy pronto pueda ser deportado al Perú para hacer frente a la justicia. Gracias. Exitosa. Muchas gracias, señora Canciller. El señor Ministro de Defensa. Ana Cecilia Gervasi. Ahora vamos a escuchar al Ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta. Muchas gracias, señor Premier.
Un saludo fraterno a las damas y caballeros, miembros de la prensa peruana, y a través de ustedes un saludo a todos nuestros ciudadanos. Desde el sector defensa me permito informar aspectos importantes en la actuación ante el fenómeno del niño global, teniendo en consideración que tanto el CENEPRED como el INDECI son entidades adscritas al sector defensa. Primero, se ha aprobado el decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias urgentes en materia económica y financiera ante peligro inminente por la ocurrencia del fenómeno del niño y peligros asociados. En virtud de la declaratoria de emergencia que ha sufrido una prórroga emitida a inicios del mes de octubre del presente año, se han establecido declaratoria de emergencia para 844 distritos. En virtud de ello y del informe llevado a cabo por el CENEPRED, se ha establecido la necesidad, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas, de regular y establecer una asignación presupuestal para poder atender las labores de preparación y de respuesta ante este escenario de fenómeno del niño global que puede desencadenarse en un fenómeno del niño costero frente a las costas norte de nuestro país. ¿Cuántas han sido estas áreas geográficas? Hablamos de 11 departamentos: Ancash, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Provincias, Piura, Tumbes y Tacna. De esos 11 departamentos se ha determinado en 65 provincias 300 distritos. La asignación presupuestal es de 103.905.604 soles. ¿Qué significa esa asignación de presupuestos? Que tomen todas las previsiones para los recursos que necesitan, tales como combustible, alquiler de máquinas u otras acciones para poder estar preparados ante esta contingencia. Segundo aspecto, la declaratoria del estado de emergencia mediante un decreto supremo de las siguientes regiones. Decreto supremo que declara el estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lima, Pasco y la provincia constitucional Callao por peligro inminente ante intensas precipitaciones fluviales y posible fenómeno del niño, propuesto por la Presidencia del Consejo de Ministros a través del Instituto Nacional de Defensa Civil. ¿Qué significa esto? Y para aclarar, primeramente se declaró por peligro inminente 844 distritos. Hoy se complementan con 9 departamentos, 38 provincias y se adicionan 138 distritos a los 844, con la finalidad de tomar todas las previsiones ante este escenario de peligro inminente. Quiere decir de que ya no son solamente 844, sino son 138 más, que van a permitir tomar todas las acciones correspondientes para poder mitigar, reducir el riesgo, prepararse para poder enfrentar este escenario de riesgo. Asimismo, informar desde la semana pasada acciones de supervisión liderada por la señora Presidenta Constitucional de la República, versa supervisar las acciones y los trabajos que se vienen desarrollando en Lima y en las provincias. En Lima, en las cuencas del río Rímac, del río Chillón y del río Lurín. Se está haciendo un mapeo de todos los trabajos que se vienen llevando a cabo y las acciones que se deben de priorizar en estos 2 meses que nos corresponden. No solamente en la ciudad de Lima, sino también en cada una de las provincias. Estos trabajos vienen siendo llevados por el INDECI bajo los escenarios de riesgo establecidos por el CENEPRED. Muchísimas gracias. Palabras entonces del ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Crestas, y ahora el ministro de Economía, Agnes Contreras, también va a tomar la palabra. Efectivamente, como se ha anunciado, seguimos avanzando en la preparación frente al niño. Ya a la fecha nos acercamos a un presupuesto de 4.500 millones en diferentes intervenciones. Esto es algo importante de cara al fenómeno niño que vamos a enfrentar. El día de hoy se ha aprobado también un préstamo contingente por $300 millones. Es importante que en un escenario de emergencia tengamos recursos disponibles para poder utilizarlos para desarrollar algunas medidas y seguimos avanzando en el proceso de reactivación. Ya a la fecha se han adjudicado más de $1.200 millones en proyectos de infraestructura, en APPs. Como referencia, en todo el año 2022 se adjudicaron solamente $50 millones.
Este viernes se van a adjudicar 800 millones de dólares más y como ha señalado el Premier, el día de hoy se aprobó uno de estos proyectos de infraestructura ya adjudicados, ¿no? La estación eléctrica Piura Nueva Frontera. Entonces estamos avanzando en la reactivación. A eso le sumamos que hay más de 12.000 millones de dólares de anuncios de inversión. Entonces esta caída de la producción que hemos observado en los últimos meses las vamos a revertir. Asimismo, hemos coordinado con los diferentes sectores las medidas adicionales que vamos a tomar. Como ustedes saben, el día viernes se aprobó un crédito suplementario que tiene algunas medidas de ejecución inmediata, subvenciones a grupos vulnerables, apoyo alimentario, a programas sociales, pero tiene también algunas medidas de carácter más estructural. Romper el piloto automático y ver sus efectos toma tiempo, pero lo estamos haciendo. Por eso seguimos apostando por el impulso a la industria naval. Hemos asignado recursos para el bono familiar habitacional, son 100 millones, y estamos avanzando en diferentes frentes que se van a reflejar en un mayor crecimiento potencial. El problema central es cómo revertir la tendencia de bajo crecimiento, porque como ustedes saben, los ciclos económicos son fenómenos temporales, hay caídas de la producción que obedecen a factores coyunturales. La producción al final retorna a su equilibrio, estamos tomando las medidas para asegurar que ese proceso de recuperación sea más rápido, pero el objetivo de esta gestión, lo ha señalado la presidenta, lo ha señalado el Premier, es revertir esta tendencia de desaceleración estructural. Estamos avanzando en lo que respecta al impulso en infraestructura, los resultados así lo demuestran. Esto de cara al 2024 es muy importante, pero vamos a anunciar muy pronto medidas impulso a determinados sectores. Estamos trabajando con el sector minero, estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, con Mincetur, pero la idea es justamente poder revertir la tendencia de crecimiento estructural del país. El PBI potencial hace 10 años era alrededor de 6, hoy está alrededor de 2,7. Y para seguir avanzando en mejoras sociales necesitamos crecer a tasas por encima de ese 2,7% y eso requiere una serie de medidas, pero estamos avanzando en todos los frentes. Eso es lo que quería puntualizar, Premier. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos también a los periodistas y la ciudadanía. Y quiero informarles que el día de hoy, en lo que respecta al sector de justicia, señores periodistas y la ciudadanía, y quiero informarles que el día de hoy, en lo que respecta al sector justicia, pero en particular al país, se ha aprobado una norma sumamente importante, que es una norma que está relacionada con el apoyo a las unidades de flagrancia. Como ustedes recordarán, dentro de la política dispuesta por la señora presidenta para combatir la delincuencia y la inseguridad ciudadana, se dictaron las normas relativas a las declaratorias de emergencia. En estas normas, para que puedan ser operativas, se dispuso que los delitos en casos de flagrancia pues sean objeto de atención por parte de las unidades de flagrancia que están conformadas por la Policía Nacional, la Fiscalía, la Defensa Pública y obviamente el Poder Judicial. Desde el inicio que se dictaron estas Nacho, Llora y Zuliana, con el ministro del Interior hemos estado monitoreando permanentemente. Esas han sido las declaraciones de los miembros del gabinete ministerial a estas horas de la tarde. Nos vamos a mantener en este mismo lugar para poder hacer las consultas respectivas respecto a todo lo que vienen anunciando compañeros. En información para Exitosa en Lima, en los 95.5.